Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar titulares y arrancamos. Tenemos esta información vertida por Naciones Unidas. COVID-19 promueve hambre en Latinoamérica. Huawei supera a Samsung. Y en nuestro expediente económico, teletrabajo, tan de boga por estos días en plena pandemia. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández se mantiene firme ante la presión de los acreedores de deuda externa. No vamos a postergar a los argentinos para pagar una deuda que no podemos pagar, lo dijo este martes el presidente Alberto Fernández, y fue su respuesta a la carta enviada este lunes a última hora por bonistas para presionar al gobierno a aceptar la contrapropuesta de los fondos de inversión liderados por BlackRock. Destacamos que la reestructuración de la deuda se encuentra en fase final, aparecen las tensiones antes del cierre, una negociación, el acuerdo se encuentra definido en su aspecto estructural, la disputa ahora es por $3 de valor de recupero y las cláusulas contractuales que se usan para definir el esquema de canje de los nuevos bonos en el futuro. En la última enmienda del Palacio de Hacienda se ofreció $53,5. Un grupo de bonistas dispuesto a negociar aceptó el acuerdo, pero los inversores más agresivos lanzaron una contrapropuesta pidiendo 56,5 por cada letra. Veamos ahora cómo el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advierte que al menos 14 millones de personas podrían pasar hambre en nuestra región este año a medida que la pandemia sigue avanzando. La pandemia de coronavirus ha hundido a millones de personas en la hambruna a escala mundial. Sin embargo, en América Latina se está sintiendo con más fuerza, donde prácticamente se ha triplicado el número de personas que requieren asistencia alimentaria. Así lo ha hecho saber el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que advierte además que al menos 14 millones de personas podrían pasar hambre en la región a lo largo de este 2020. La pandemia del COVID acaba de ser devastadora en América Latina. Quiero decir, ya estábamos lidiando con el deterioro económico y muchos problemas diferentes, pero el COVID se ha sumado a esto. Solo en las áreas donde el PMA, solo en esta región, hemos visto un aumento sustancial en más de 11 millones de personas que están marchando hacia el borde del hambre, por lo que es devastador, y es por eso que debemos actuar ahora, para que podamos traer algo de esperanza a las personas. De lo contrario, tendrá una desestabilización política, la migración masiva, el deterioro económico, la interrupción de la cadena de suministros y muchas personas morirán de hambre, además de COVID. Mediante un informe actualizado, el PMA estimó que el número de personas que experimentaron inseguridad alimentaria grave podría cuadruplicarse en 2020, en una de las regiones más vulnerables del mundo. En 2019 la cifra era de menos de 3,5 millones. Ya se sienten signos de creciente hambre en la región, donde personas desesperadas están violando las cuarentenas para salir en busca de dinero y comida y colgando banderas rojas y blancas en sus hogares en un grito de auxilio. Es una combinación mortal y tenemos que actuar ahora y tenemos que ser inteligentes. Tenemos que enhebrar la aguja. No se puede lidiar con el COVID por sí solo o con el hambre por sí mismo. Se deben tratar juntos. Si lo hacemos bien, podemos salvar vidas. Si no lo hacemos bien, la gente morirá. La escalada del hambre se produce cuando la pandemia de COVID-19 asola cada vez más a América Latina, convirtiéndola en el epicentro del virus. Brasil ahora ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el número de infecciones por coronavirus, detrás de Estados Unidos. Y los niveles crecientes en Perú, Chile, México y otros lugares están debilitando los hospitales, cada vez más en comunidades pobres urbanas y rurales remotas. De acuerdo a pronósticos realizados por la CEPAL, se prevé que la economía de América Latina se reduzca un 9,1% en 2020 debido a la pandemia. El Congreso de Bolivia debate el retiro del fondo de pensiones y el gobierno advierte que este retiro de las pensiones, tal cual advertían los chilenos, sería un golpe a la economía. Los golpistas hablando de golpe.
El primer proyecto establece una devolución del 50% de los aportes con que cuente el afiliado. El segundo dispone la devolución de hasta un 25% de aportes y el tercero dispone el retiro del 95% de los aportes jubilatorios de los trabajadores para que estos puedan usarlos en gastos de salud, educación, alimentación o emprendimientos productivos. Hay incluso un cuarto proyecto que propone usar los ahorros de los aportantes como garantías hipotecarias para acceder a créditos bancarios con un interés máximo del 6% al año por el 80% del saldo de sus cuentas previsionales. Señalamos aquí que el gobierno de facto de Bolivia no respalda ninguna de estas cuatro propuestas porque las considera dañinas a la economía. Dicen que tendrá severos daños a la liquidez y provocará un golpe al sistema económico del país. Voy ahora a revisar datos económicos de México, segunda latinoamericana después de Brasil en cuanto a tamaño de la estructura económica. Cayó 17,3% segundo trimestre 2020, su mayor retroceso registrado según la estimación preliminar del Instituto Nacional de Estadística, del INEGI, divulgado en la jornada de ayer. Por componentes, PIB de las actividades secundarias descendió 23,6%, el de las terciarias 14,5%, las actividades primarias 12,5%, segundo trimestre de este año con relación al trimestre que le precede. Así es como levantamos esa data. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves postergar las elecciones del mes de noviembre, alegando el coronavirus y el voto por correo que amenazan de fraude el proceso. La economía de su país, se conoció, tiene esta profunda contracción. Segundo trimestre 2020, una caída del PIB de 32,9%, son datos del gobierno publicados ayer. Contracción que marca el peor desempeño de la historia desde que comenzaron los registros en 1947. A estos datos publicados por el Departamento de Comercio le siguen los publicados por el Departamento de Trabajo que revelan que la ola de despidos provocada, agudizada por la pandemia, siguió avanzando en Estados Unidos, donde por segunda semana consecutiva subieron los nuevos pedidos de subsidio por desempleo. Datos de la semana pasada, el 25 de julio, mostraron que los nuevos desempleados sumaron 1,43 millones, un incremento de 12.000 con respecto a cifras revisadas la semana anterior. El presidente estadounidense Donald Trump emitió un decreto que garantiza el permiso para que la firma Nustar Logistics opere un gasoducto para eventual transporte de crudo o petrolíferos desde Texas hacia México. Debido a su carácter estratégico y como una medida heredada, dice, por la crisis de escasez de petróleo en los años 70, el sector petrolero de Estados Unidos requiere de expresa autorización presidencial para exportar producto sin refinar a terceros países. Destacamos que en años recientes México se ha convertido en el primer mercado de combustibles y productos refinados estadounidenses, con compras de más de 40.000 millones de dólares en 2019, que representan un quinto de las exportaciones totales de mercancías de Estados Unidos hacia México. Vamos a ver cómo se mueven las cotizaciones. Petróleo Brent entrega septiembre 2020, opera 43,73 dólares el barril, tendencia al alza. Petróleo, siguiente indicador, nos quedamos con el WTI, 41,32, tendencia al alza también. Y en la jornada del 29 de julio, el marcador OPEP se ubicó en 43,14, bajando un 0,15. A la vuelta de la pausa, en plena disputa, Huawei supera a Samsung. Así las cosas.
La compañía china Huawei superó a Samsung y se convirtió en líder mundial en ventas de teléfonos móviles segundo trimestre 2020 por la demanda interna. Esto lo indicó el jueves la consultora Canalys. Huawei, que se enfrenta a sanciones de Estados Unidos y a la caída de ventas fuera de China, vendió 55,8 millones de teléfonos en este periodo, superando por primera vez a Samsung, que vendió 53,7 millones. Primer trimestre en 9 años que una compañía distinta de Samsung o Apple se convierte en líder del mercado. Las sanciones estadounidenses ahogaron el negocio de Huawei fuera de China continental, según la consultora, pero la cuestión es que su actividad creció y ahora domina el mercado doméstico. Más del 70% de los teléfonos inteligentes de Huawei se venden en China, donde Samsung tiene una parte muy pequeña del mercado. China criticó este jueves las advertencias estadounidenses de que habría consecuencias si Brasil elige a Huawei para desarrollar su red 5G, acusando a Washington de opresión sin escrúpulos de las compañías tecnológicas del país. Huawei, el principal productor mundial de equipos de redes de telecomunicaciones, se ha convertido en un tema central en el enfrentamiento geopolítico entre Beijing y Washington, porque este último ha intensificado su asedio con el intento de frenar al gigante chino de las telecomunicaciones, bajo la excusa de que la empresa plantea una amenaza de ciberseguridad significativa. Brasil lanzará una licitación el próximo año para un proyecto que desarrollará la próxima generación de tecnología de telecomunicaciones en el país más poblado de América Latina, donde viven alrededor de 212 millones de personas. Pero el embajador de Estados Unidos en Brasilia, Todd Chapman, advirtió en una entrevista de consecuencias si Brasil va en contra del Consejo de Estados Unidos y elige a la firma china. Beijing dijo en esta jornada que las declaraciones del embajador son un ejemplo de que Estados Unidos coaccionó abiertamente a otros países a obedecer la voluntad de Estados Unidos. Pompeo y algunos políticos estadounidenses han presionado repetidamente a otros países, dirigido a la cooperación 5G de otros países, y abiertamente han obligado a obedecer la voluntad de Estados Unidos. Este es un acto hegemónico descarado. Cuando las empresas de otros países logren una ventaja principal, los políticos estadounidenses inventarán excusas para usar el poder nacional para llevar a cabo una opresión sin escrúpulos. Esperamos que todos los países mantengan un entorno empresarial justo, abierto, no discriminatorio y resistan resueltamente la discriminación nacional en la cooperación global con las industrias de ciencia y tecnología, así como resisten firmemente en la discriminación racial. En Nantes, los empleados de la aerolínea francesa Hop, una subsidiaria de Air France, se reúnen para protestar contra los recortes de empleos planeados, los despidos. Hay detalles del plan que tienen que conocerse en una reunión extraordinaria que hace el Consejo Económico y Social mañana viernes. Rechazando la eliminación de la mitad de los puestos de trabajo de la compañía, ya instalaron letreros, un ataúd con una cruz para simbolizar la muerte de la compañía, y desmantelaron, usando un mazo, un gran panel de metal con el logotipo de Hope que marca la sede de la compañía. Quemaron también este letrero con aplausos de los manifestantes. Según los documentos difundidos, se considerarían 1.019 despidos equivalentes a tiempo completo, 2.421 puestos implica esto, solo quedarían 1.400 empleos para el año 2022. En el momento de la fusión había 3.300 empleados en 2013. En 2022 seremos más de 1.300 empleados. Así que sí, no se ve muy bien. Hoy estamos pidiendo la introducción del desempleo parcial a largo plazo. Estamos pidiendo una condición de investigación sobre el vínculo entre el transporte aéreo y ferroviario. Debe haber convergencia y los políticos deben tomar este tema en serio. Fíjense en la información siguiente. Nos vamos a ir al expediente económico, que es nuestro espacio de análisis. Vamos a hablar de teletrabajo. ¿Por qué me quedo con estas imágenes? Porque hay todo sonrisas, hay toda una expectativa por lo que puede generar el ambiente de teletrabajo. La cuestión está clara. Si el empleador no provee los elementos de trabajo, la internet correspondiente y hasta corre con los gastos de electricidad, de conexión, mucho vamos a perder si nada de eso ganamos. Así que atentos. Hoy en Argentina, por ejemplo, es el tema del día, pero en plena pandemia marca rumbo el teletrabajo
para todas las jurisdicciones laborales en nuestros pueblos. Lo espero a la vuelta. La gran mayoría de las empresas estadounidenses espera mantener el teletrabajo al menos en parte una vez que esta crisis de COVID-19 haya terminado. Lo revela una encuesta hecha recientemente por NABE, una organización económica. Incluso el gigante estadounidense de Internet Google extenderá hasta julio del 2021 el teletrabajo de todo su personal ante las perspectivas de evolución de la pandemia. Lo dijo el lunes el Wall Street Journal. El teletrabajo se vuelve tendencia y antes de entrar en ese mundo vamos a mostrarle ventajas y desventajas. El teletrabajo cuenta con diversas ventajas, entre las cuales destacan no tener que usar el transporte público o sufrir posibles averías de carro. Las personas pueden ahorrarse el dinero que originalmente estaba destinado para gasolina o pasajes. Aunado a esto, también se ahorrarán el costo de la comida, ya que basta con que hagan algo en casa. Se suma el ahorro de recursos destinado a la compra de ropa y calzado de oficina. Además, trabajar de manera independiente deja más tiempo de calidad con la familia. Las personas se supone que en esta metodología de trabajo deberían tener horarios más flexibles, ya que cuando trabajas desde casa tienes la facilidad de ajustar tu horario a cualquier eventualidad o incluso tomarte un día libre o simplemente unas horas más de sueño. Si te sientes muy cansado, esto siempre y cuando se estén cumpliendo los objetivos de la compañía. Las grandes desventajas del teletrabajo son la falta de autodisciplina, entregando tarde los trabajos y un descontrol de horarios, así como la falta de organización. Dificultades para separar la vida personal de la profesional, ya que no se cuenta con un espacio o un ambiente determinado que ayude a delimitar ambos campos, además de la inversión que se debe hacer para tener un espacio de trabajo en casa donde se pueda trabajar lo más cómodo posible. También se afecta la vida social, ya que al trabajar desde casa no se relaciona con nadie nuevo y no hay un feedback de experiencias profesionales y conocimientos. La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia que el futuro del trabajo mundial será el teletrabajo, resumiendo toda una consigna: menos inversión, más ganancia. La emergencia sanitaria por la pandemia y la necesidad de un aislamiento social aceleraron la adopción de las modalidades de teletrabajo y el trabajo remoto, cuyos efectos en seguridad, movilidad, calidad ambiental, creación de empleo y bienestar general han sido positivos. Expertos predicen que la modalidad del trabajo a distancia ha llegado para quedarse. Y esto ha hecho que muchos empiecen a preguntarse cómo van a readaptar el espacio en sus hogares. Sin embargo, para muchos otros el teletrabajo es ya parte de su día a día. Este es el caso de los Países Bajos, pues esta nación es líder del teletrabajo a nivel mundial, solo seguido de cerca por Finlandia. El 14,1% de los neerlandeses trabajaba desde casa antes de la crisis provocada por la COVID-19, mientras en Estados Unidos solo el 3,6% de los empleados usaban esa modalidad. Los neerlandeses tuvieron ciertas ventajas cuando entraron en el confinamiento. Las empresas en los Países Bajos se toman muy en serio el trabajo desde casa, por lo que no es de extrañar que los empleadores le ofrezcan a todo el personal la opción de una jornada laboral flexible, además de un presupuesto para crear un rincón de trabajo en casa que sea cómodo e incentive la productividad. Y es que en ese país el 98% de los hogares tiene acceso a internet de alta velocidad, por lo que se da la combinación correcta de tecnología, cultura y enfoque para que el trabajo remoto sea exitoso. Distintos sectores en el mundo comienzan a suponer cómo será el futuro post-pandemia y muchos han comenzado a valorar las ventajas de laborar a modo neerlandés. En este sentido, una encuesta llevada a cabo recientemente en Estados Unidos concluye que el 59% de los que están trabajando desde casa quieren continuar haciéndolo más allá del confinamiento. Empresas internacionales como Twitter y Berkeley ya han adelantado que los amplios espacios de oficinas tal vez sean cosa del pasado.
Ambas empresas han dado señales de que sus empleados ya no tendrían que trasladarse hasta una oficina diario y que planean una política a largo plazo para que estos ejecuten sus labores desde casa una vez que la pandemia termine. Finalmente, con el ejemplo de los Países Bajos, otros gobiernos se visualizan en la implementación del mismo sistema, mientras actualmente luchan contra la cultura del presentismo, donde los trabajadores reportan presiones en sus lugares de trabajo sin importar la crisis sanitaria y a pesar de que se necesiten unas medidas de seguridad específicas. ¿Cuál es la mente de un líder? Un líder real, un líder efectivo, un líder que apoya la expansión antes que la visión estrecha. El líder no se queda en minucias, en si uno va a trabajar menos, se va a conectar seguido, otro no. El líder busca el resultado final y la excelencia. Allí está la cuestión, eso es lo que hay que entender. Implica modificar las bases y las conductas, dejar atrás lo aprendido porque no sirve más para una época pandémica como esta. Vamos a seguir de cerca teletrabajo en los próximos días, vamos a ir viendo cómo quienes toman las decisiones en nuestros países van chequeando y aportando la información. A todos, muchas gracias.